Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. Empezamos. Mark Gurman es uno de los reyes de las filtraciones de Apple, si no el rey, y seguramente el príncipe es Ming-Chi Kuo. Gurman suele hacer filtraciones relativas a decisiones estratégicas, a lanzamientos de producto, detalles de sistemas operativos, y sus fuentes claramente están en Cupertino, mientras que Kuo suele hacer filtraciones más relativas a la cadena de producción, encargos de paneles, de baterías, de reducción de producción, colores de nuevos productos, etc. Sus fuentes están en Shenzhen o en Zhengzhou, donde Apple fabrica sus dispositivos en China mayoritariamente, y esta vez Ming-Chi Kuo ha hecho una filtración de las suyas, concretamente sobre el iPhone SE de cuarta generación. Hemos tenido iPhone SE en 2016, en 2020, en 2022, y si se repiten los plazos, y para esto Kuo suele hablar con bastante anticipación, para marzo de 2024, si se cumple esta filtración, insisto, tendremos el iPhone SE de cuarta generación, es decir, dentro de justo un año. Y no solo eso, sino que también ha dado detalles. Según Kuo, el iPhone SE de cuarta generación llegará, y aquí viene lo interesante, con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, con el mismo lenguaje de diseño que tenemos del iPhone X, es decir, sin botón y sin marcos a priori. Por otro lado, llegará con 5G, que el SE actual ya lo tiene, pero la diferencia es que el 5G de este próximo SE será posible gracias a un módem 5G diseñado por Apple directamente en lugar de con el Snapdragon personalizado que usa el SE actual, con lo cual podemos esperar sobre todo una mayor eficiencia energética. Falta mucho por saber, empezando por ver si esto se cumple, pero eso tiene bastante buena pinta y hay mucho que leer entre líneas. Me explico. El gran enemigo del iPhone SE de cara a ser un gran éxito de ventas siempre ha sido su aspecto, también su batería, su pantalla, su cámara, que ahora también hablaré de eso, pero mucha gente quiere un iPhone y no necesita pagar 1.300, 1.500 euros por los top, pero le disuade comprar algo tan barato, entre comillas, como un SE, porque por barato, insisto con las comillas que sea, está comprando un diseño de hace muchos años, por mucho chip de última generación o de penúltima generación que tenga. Está comprando también una pantalla de solo 4,7 pulgadas, y un diseño con botón físico, con marcos bastante notables para lo que son los smartphones de hoy en día, con una sola cámara trasera, que tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Al final es un producto que a primera vista luce ya bastante antiguo. Tiene sentido para cierto tipo de gente, empezando por la gente a la que todo esto le da exactamente igual, solo quiere un iPhone lo más barato posible y por algún motivo prefiere un SE a un 12, por ejemplo, que es un teléfono fantástico y ahora mismo se puede encontrar por unos 500 euros más o menos, si no recuerdo mal, que es lo que cuesta el SE. Tiene sentido también para empresas que quieren un iPhone para sus empleados, pero no es muy importante que tenga una super cámara o una pantalla de primer nivel. También pienso en grupos de población tipo invidentes, quizás, que algunos también me dijeron que, por ejemplo, el Mini les parecía perfecto. Quizás el SE también cumpla bastante en ese sentido. Si el iPhone del año que viene el iPhone SE me refiero, pasa a ser visualmente muy similar a los iPhone modernos, recientes, y no se distingue demasiado de un iPhone 11 o 12 en función del lenguaje de diseño que Apple escoja, aunque Kuo decía que sería muy similar al iPhone 14, habrá que ver hasta qué punto es similar para Kuo, pero bueno, si trae todo esto y encima con pantalla OLED, pues todo son fantásticas noticias. Dicho todo esto, si se cumple, habrá que ver cómo se cumple exactamente. Porque, por ejemplo, lo mismo el grosor es un poco de aquella manera y es casi disuasorio porque es demasiado grande. El peso más de lo mismo. No hace Apple un gran trabajo de optimización como puede hacer en otros terminales más caros. Pero así todo, si más o menos da el pego, expresión muy española, como iPhone moderno, y pese a ser un SE, puede ser bastante más interesante para mucha gente que lo que ha sido hasta ahora el SE, que siempre ha ido un paso por detrás en cuanto al lenguaje de diseño y, ojo, con USB-C. Anteriormente se ha rumoreado que los iPhone mini, que Apple decidió dejar de actualizar, dejar de incluir a la serie de este curso, iban a servir como base para un próximo iPhone SE. El problema de esa idea es que, aunque hay un grupo de usuarios muy entusiastas del tamaño del mini, al final el Mini, por su tamaño, tiene una limitación bastante importante en su batería y eso tira para atrás a mucha gente, me incluyo, a mí me acabó pasando, por no hablar del cambio que supone en cuanto a experiencia multimedia y todo esto una pantalla de ese tamaño. Para un público un poco más masivo, creo que es mucho mejor opción un tamaño como el que estamos hablando, 6,1 pulgadas, más actual, más generalista, no es muy grande pero tampoco es pequeño, encaja una batería bastante mejor y todo esto. El tema es hasta qué punto puede canibalizar los iPhone 15 o los 14 que sigue vendiendo Apple y tal. El iPhone SE de 2020 costaba 490 euros. El de 2022 pasó a costar 560.
no esperaría un SE por menos de 600 euros e incluso más, y así todo sería un precio bastante atractivo si al final se cumple todo esto de 6,1 pulgadas, lenguaje de diseño del iPhone 14, panel LED, etc. Si se cumple todo esto y el precio se mantiene como el precio de un SE, aunque suba, cosa lógica, cosa esperable en mitad de esta etapa de inflación y euro devaluado y tal, pero el peligro de canibalización es serio. Los últimos rumores, o mejor dicho, las últimas filtraciones de planos esquemáticos de los iPhone 15, 15 Pro, revelan que todos los iPhone 15 tendrán isla dinámica, no solo los Pro. Esto, a falta de ver si es verdad, por supuesto, no hagáis ninguna decisión de compra con esto en mente, porque estos son filtraciones que hasta el último día no sabemos si eran reales o no. Pero parecen bastante reales y parece que podemos ir asumiendo relativamente que todos los iPhone 15 tendrán isla dinámica, con lo cual el notch que quedaría, entiendo, en el SE 2024, pues ya supondría una diferenciación, un recorte a la baja del SE respecto al catálogo más reciente. Pero seguro que tiene que haber más diferencias, más carencias, porque si no, si Apple te está presentando lo que es prácticamente un iPhone 14 en cuanto a diseño y solamente algunas pequeñas concesiones, digamos, pero sobre todo de cara a la galería hay muy pocas diferencias, igual mucha gente empieza a dejar de ver tanto aliciente en un iPhone moderno nuevo y con un SE le sirve. Pero bueno, habrá que ver de esta filtración de QO que termina llegando. Que por cierto, Ross Young, otro príncipe o rey de las filtraciones, es experto en la industria de pantallas en las fábricas chinas y tiene un montón de fuentes y siempre da filtraciones relacionadas con paneles, tamaños y demás. Él ha dicho que este iPhone ha escuchado que este iPhone SE de cuarta generación tendrá una pantalla proporcionada por BOE, uno de los proveedores de China para la industria tecnológica. Que este hombre, que además tiene una tasa de acierto, digamos, muy alta, muy cercana al 100%, respalde de esta forma esta información de QO, pues lo mismo significa que en este caso, cuando el río suena, agua lleva, y efectivamente huele a iPhone SE bastante prometedor para dentro de un año. Veremos qué ocurre al final. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente. El oyente es Andrés Martínez y no os voy a leer el mail completo porque era de una cadena de mails que estábamos hablando de otra cosa, de otras preguntas anteriores, y en su respuesta final, digamos, al final añadió el siguiente párrafo. Dicho lo cual, te hago una consulta sobre uno de los últimos capítulos del podcast, el del iPad mini. ¿Es demasiado mini para jugar con él? Me planteo uno como centro de entretenimiento, me imagino que querría decir portátil, más allá del iPhone. Un saludo, Andrés. Pues muchas gracias, Andrés. He de decir que no he jugado nada con el mini, no juego apenas con el iPhone y con el iPad mini pues tampoco ha caído ese de momento, pero sí que tengo una experiencia suficiente, incluso con un iPad mini que tuve hace casi 10 años. Y con todos los iPads que he tenido en esta época, he tenido iPad de todos los tamaños, pues creo que estoy legitimado así todo para entender un poco por dónde van los tiros. En principio, diría que para juegos táctiles como los de la App Store, es más que suficiente y encima todo está más a mano, ¿no? Para juegos, sobre todo pensando en personas con las manos pequeñas, con los dedos más cortos, le puede resultar especialmente interesante para llegar a todos los controles, botones virtuales, ítems, menús, etcétera, tardando menos, haciendo menos esfuerzo, entre comillas, que cuando tiene un iPad de 10, de 11, de 13 pulgadas. Eso, en primer lugar, y para juegos táctiles. Para juegos de la App Store, pero que permiten jugar con mando, simplemente tienes menos pantalla, pero diría que es suficiente, de sobra incluso, para esos juegos de la App Store que se pueden jugar con mando, y al final el iPad mini es un dispositivo más manejable, más ligero para transportarlo y le veo bastantes ventajas. Obviamente, con un mando podrás jugar mejor, digamos, en un iPad de mayor pantalla, pero este creo que es un equilibrio bastante bueno y al menos el tamaño que ofrece es suficiente, es cómodo. Ahora bien, en juegos con mando que no sean de la App Store, sino que sean jugados en la nube, por ejemplo, los juegos de Xbox Cloud Gaming, se nota mucho en esos juegos que son juegos hechos para Xbox, se nota mucho que son juegos hechos para consola, pensados para ejecutarse en una pantalla como la de un televisor, mucho más grande que lo que puede ofrecer un iPad, ni hablemos de un iPad mini. Y hay muchas veces se nota que 8 pulgadas es demasiado poco. Eso es algo que cuando usaba Stadia en mi iPad de cuarta generación, la experiencia para mí era muy buena en esas 11 pulgadas, pero es cierto que en algunos juegos, más que en otros, se notaba que ciertos menús, ciertos textos, incluso ciertos elementos muy al detalle, se notaba que eran demasiado pequeños para jugarse en un juego así. Obviamente tampoco es tan dramático porque un televisor está mucho más lejos de tus ojos que un iPad, que te lo puedes acercar mucho más, pero aún así se notaba en según qué momentos que este juego no está pensado para este tamaño de pantalla.
en general mi experiencia era bastante buena con 11 pulgadas, pero con 8 creo que si piensas en el día de mañana en jugar a juegos en la nube, pues lo mismo quizás no sea la experiencia óptima. Quizás yo, si fuera a pensar en un futuro en el que fuera un gran jugador de juegos en la nube directamente desde mi iPad, quizás valoraría primero otra opción como el iPad de 10ª generación, por ejemplo, que quizás tiene algún sacrificio por el camino, pero tiene una pantalla más generosa y ahí las diferencias se pueden notar bastante. Y eso, si no, por no decir un iPad todavía más caro y más grande. Pero bueno, es mi forma de verlo. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por el servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.